Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a tu curso Aprendiendo a Programar con Java, en el que continuamos viendo otro tema importante, no solo de la programación en Java, sino de la programación en general. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como te decía, las estructuras de control. Las estructuras de control de flujo, a lo mejor ahí sería más correcto decir estructuras de control de flujo. ¿Y qué es a qué se refiere con controlar el flujo? Bueno, significa que tú puedes decidir qué porciones de código se ejecutan y qué porciones de código no se ejecutan. Como dice aquí la definición que nos dice la maestra, las estructuras de control determinan la secuencia o el flujo de ejecución de las sentencias de un programa. Hay tres tipos básicamente de estructuras de control: la estructura secuencial, la estructura condicional o selectiva y la estructura iterativa o repetitiva. Ahora, en primer lugar, la estructura secuencial es una estructura que nosotros, aunque no te lo he mencionado como tal, ya lo hemos visto. En esta estructura, las instrucciones se ejecutan, como su nombre lo dice, en secuencia, o sea, una después de la otra, de arriba a abajo. O sea, en un bloque de código, por ejemplo, en medio entre una clase o entre un método o entre el método main, en el contenido del método main, por ejemplo, se van ejecutando las instrucciones. Primero una, digamos que esto sea un system.out.println y luego otro system.out.println y luego una declaración de variable, lo que sea. Pero la cuestión es que en una estructura secuencial las instrucciones se van ejecutando una por una, en el orden de arriba hacia abajo, una por una. La otra estructura de control de flujo de un programa es la estructura condicional alternativo selectiva, que como su nombre nos da una idea, lo que te permite es seleccionar los trozos de código que tú quieres que se ejecuten. En un código de programación, no necesariamente todo lo que tú escribes en él se va a ejecutar. Tú puedes decidir si quieres que se ejecute una cosa o no se ejecute, y así sucesivamente. Entonces, la estructura alternativa o selectiva te permite hacer precisamente esa acción. Y para hacerlo, lo que tú tienes que hacer, que lo vamos a ver de forma práctica más adelante, es poner una condición. Y si esa condición se cumple, entonces cierto trozo de código se va a ejecutar. Si no se cumple, entonces cierto trozo de código no se va a ejecutar, o simplemente se ejecuta otra porción. Con un ejemplo lo vamos a ver mejor. Un tercer tipo de estructura de control es la estructura repetitiva o iterativa, que como igualmente su nombre lo indica, aquí se me acabó la diapositiva. Como su nombre lo indica, lo que nos permite es que en lugar de que, digamos, tú quieres imprimir, ¿qué te diré? Muchas veces una misma cosa o con un incremento determinado. En fin, que tú quieres ejecutar cierto trozo de código más de una sola vez. ¿Quieres ejecutar continuamente un trozo de código? Bueno, lo metes dentro de una estructura repetitiva o iterativa. Este tipo de estructura de control la vamos a ver más adelante con un ejemplo. En el video tutorial que sigue vamos a construir una pequeña aplicación que es como una caja registradora, en la que vamos a utilizar ampliamente las estructuras alternativas. Vamos a utilizar y vas a conocer lo que es la sentencia if, la sentencia switch, más bien la estructura de control if y la estructura de control switch case. Y bueno, por mi parte es todo. Te saluda Javier Vázquez. Hasta luego.